En este nuevo Al Encuentro contamos con el comisario, investigador y docente español, Juan Luis Toboso, actualmente curador senior de la Galería Municipal de Oporto y profesor de la ESAP, Escuela Superior Artística de Oporto, donde además es miembro investigador de su Centro de Estudios Arnaldo Araujo. Hola Juan Luis, muy contentos de poder contar contigo y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros, Gustavo. Gracias a haberte informado y gracias por poneros en contacto y por estar siempre pendientes de todo lo que hacemos y de todo lo que pasa y de nuestro pequeño trabajo, ¿no? Bien, empecemos la conversación por el principal asunto que nos trae aquí. ¿Cuánto tiempo llevas como curador senior de la Galería Municipal de Oporto y cómo se te presenta esta oportunidad? Entonces, te cuento un poco, para responderte a esta pregunta, me tengo que ir a 2011, cuando hice mi primera mudanza radical de Valencia a Oporto. Para trabajar en la Fundación Serralves y desde entonces, digamos que yo he estado un poco moviéndome entre estos dos mares, entre España y Portugal y sobre todo entre Valencia y Oporto. Como curador senior de la Galería Municipal estoy desde octubre de 2019, en que bueno, recibí la invitación de Guillerme Blanc, que era el anterior director de la Galería Municipal, que en este momento está reformulando un proyecto bastante interesante en la ciudad de Oporto, que es el Batalla Film Center, el centro de cine, un centro de cine, digamos, no solamente con cuestiones de cinema, sino también con salas de exposiciones, auditorio para poder hacer programas públicos y discursivos en torno de la imagen en movimiento. Y Guillermo me invita un poco a pensar esta programación de 2020 para la galería. Y, y aquí llego y aquí aterrizo. Y aterrizo en octubre y presentamos la programación el 19 de febrero de 2020 y el 14 de marzo tenemos nuestro primer lockdown, nuestro primer confinamiento, que nos hace irnos para casa unos 3 meses, porque volvemos solamente en junio, con dos exposiciones ya montadas y con una que estaba todavía, con un proyecto satélite que estaba todavía en funcionamiento. Vale, para aquellos que no conozcan muy bien la Galería Municipal de Oporto y de forma breve, ¿cómo definirías esta institución? ¿Cuál es su historia y qué papel juega en el entramado del sistema artístico portugués, a tu entender? Bueno, pues para quien no conozca la Galería Municipal de Oporto, porque además es un sitio que no está, digamos, de puertas a la calle, sino que estamos metidos dentro de un jardín, que son los jardines del Palacio de Cristal. Eh, la galería es un espacio que convive con una biblioteca que está en la parte inferior y nosotros que estamos en la parte superior. La galería, es un espacio municipal que se abrió precisamente en 2001 para la Oporto Capital Europea de la Cultura, y después pues tuvo una vida un poco ecléctica, ¿no? A partir de 2014 y especialmente a partir de 2017, con la dirección de Guillermo Blanc, la galería se afirma como un espacio en la ciudad dedicado únicamente al arte contemporáneo y dedicado a la producción de proyectos y a la colaboración con otras entidades del mismo, digamos, de la misma genealogía. Somos una entidad municipal, somos un centro de arte municipal. Por lo tanto, como nos entendemos, es como un espacio que piensa en la ciudad, pero no únicamente en la ciudad como de puertas para adentro o de la periferia para adentro, sino intentando establecer conexiones no únicamente con el tejido cultural local, sino también con el espacio europeo y sobre todo con el sur de Europa. Y sobre todo también, y muy importante, y en los últimos meses y en los últimos años de esto la galería también ha estado intentando trabajarlo, que es establecer relaciones con todos los países de Latinoamérica, con Brasil especialmente y con todos los países de las comunidades de lengua portuguesa. Entonces, digamos que es situarnos en un espacio bastante local, pero siempre teniendo en cuenta las relaciones que establecemos pues como te digo, con el propio contexto donde vivimos, que es la ciudad de Oporto, con el propio contexto físico y sociológico, y también un poco con el contexto político que vivimos actualmente, ¿no? Con el contexto europeo y con el contexto latinoamericano.
Como me decías hace un momento, os pilló el lockdown en medio de vuestra inauguración, ¿no? O de tu primera presentación de un programa expositivo. Y digámoslo así, este año vais a inaugurar como 3 ciclos, ¿no? Más o menos por lo que he visto, ¿no? Varias preguntas unidas a ese respecto. ¿Se puede hablar de una coincidencia, aunque ya veo que no, porque acabas de explicar que tenéis ese input de buscar la conexión con el sur de Europa y con el otro lado del Atlántico, Latinoamérica, pero he visto casi la totalidad de artistas y curadores son o portugueses o españoles o latinoamericanos, ¿no? O sea, os ha interesado en este caso reforzar eso, ¿no? También me gustaría saber si hay algún hilo conductor en toda la programación o alguna línea curatorial que quieras destacar. Si son producciones propias, en este caso, bueno, no sé si es un centro productor o solamente es un centro difusor. Y bueno, pues eso, básicamente que nos puedes contar un poco de la programación en ese tipo de aspectos que te he resaltado. Claro, pues tú mismo lo dices, Gustavo. La verdad es que hemos trabajado este año de forma muy difícil, como imagino que todos los centros de arte han estado trabajando. Hay que tener en cuenta que Portugal no ha tenido solamente un lockdown, ha tenido dos confinamientos totales. Puertas cerradas, todos los centros de arte, auditorios, cines, etcétera. Por tanto, la cultura ha pasado por dos momentos muy difíciles. Estuvimos en un primero entre marzo y junio y luego ahora inicios de 2021 entre enero y abril. No no me estoy engañando. Sí, y entonces claro, en ese sentido la programación, nosotros hemos tenido la suerte de no, la suerte de contar con la confianza también un poco del municipio y no cancelar ningún proyecto y sobre todo cumplir los compromisos que teníamos asegurados con todos, digamos, con todos los miembros que hacen parte de esta programación. Y como tú mismo dices, la propia línea curatorial de la galería se adivina un poco en su propia programación. Eh, Hemos estado trabajando con comisarios, por supuesto que hemos estado trabajando y vamos a trabajar con comisarios portugueses, pero también con comisarios europeos, españoles y latinoamericanos. Un poco intentando no establecer una línea de pensamiento un poco rígida, sino que los propios proyectos a los cuales comisariamos, porque todos los proyectos son comisariados por la galería, digamos, somos un centro, producimos todas las exposiciones o las coproducimos. eh, Estos propios proyectos nos traigan un poco la idea, nos traigan un poco las ideas de esa línea curatorial que nosotros queremos solamente intuir y que después dejamos a los proyectos que hablen por sí propios. Dada tu conexión luso-española, ¿en tus planes entraría entonces en este caso, tienes pensado, por ejemplo, establecer colaboraciones con museos y otros españoles, que entiendo que por lo que estamos hablando hasta ahora parece indicar que sí, pero bueno, ahora me vas a contar tú mejor. ¿Y cuál es el ecosistema colaborativo institucional que tienes pensado establecer a nivel Portugal, con otros museos o otros centros bueno, de la península ibérica o del otro lado del Atlántico? ¿Qué ideas tienes o qué nos puedes adelantar? Lo que os puedo adelantar es que esta programación que deberíamos estar terminándola ahora en estos meses y llegar al verano con la programación de 2021 terminada, eh, por causa del confinamiento se va a extender hasta febrero de 2022. Después en la galería vamos a entrar en un periodo de obras que vamos a intentar que nunca parte de nosotros ¿no? Ni de nosotras, vamos a intentar que no se alargue más de entre 6 y 9 meses y después volveremos otra vez con una programación, con una nueva programación. Por tanto, eh, por un lado, claro que pensamos que es súper importante el tema de trabajar en coproducciones porque es fundamental no solamente compartir esfuerzos a nivel económico y demás con otras instituciones, sino también compartir un poco líneas de pensamiento. Nuestra idea por ahora para el próximo año es que vamos a trabajar en un espacio sin espacio la mayor parte del tiempo, porque entre marzo y diciembre la galería estará en obras, porque necesitamos hacer muchas obras de renovación, ¿no? Como te dije, la galería abrió en 2001 y necesita un poco de actualización, sobre todo porque en esta última línea de exposiciones en las que estamos trabajando, el espacio, que es un espacio dividido en dos espacios, una gran galería diáfana de 1000 metros cuadrados,
que es la galería principal, y una galería en un segundo piso de 500 metros cuadrados, que era como una especie de mezanine que se comunicaba con el espacio de abajo. En esta última programación hemos decidido trabajarlas de forma independiente y dedicarnos a hacer una programación para la galería principal de abajo y otra programación para la galería del mezanine. En la parte de abajo, en la galería mayor, digamos, hemos intentado programar o abordamos cuestiones de exposiciones de carácter colectivo o proyectos que implican un abordaje más amplio del espacio. Y en la parte superior, en la galería del mezanine, estamos trabajando sobre todo con solo proyectos, con artistas en individuales y invitando un poco también a que jueguen con ese espacio, que es un espacio un poquito difícil y que nos parece interesante para hacer solo proyectos. Ahí entraría, por ejemplo, Pedro G. Romero, en ese tipo de... No, ¿No? Pedro G. Romero, como bien conoces, es un artista muy expansivo, por lo cual necesita un espacio grande y la exposición de Pedro G. Romero, Los Nuevos Babilonios, será en el espacio grande de la galería, en el piso central. Inauguramos el 18 de septiembre si todo va como planeado. A pesar de la proximidad entre los dos países, a mi parecer, o creo que no estoy equivocado, son contados los comisarios españoles que han trabajado en instituciones portuguesas y viceversa, ¿no? Aunque en tu caso, por ejemplo, pues aquí te tenemos y estás trabajando en ella, pero bueno, no hay muchos ejemplos, ¿no? Digámoslo así, en las últimas décadas o desde que se puede entender un poco, pues, democracia, ¿no? En tu caso, antes de ocupar tu puesto actual, ya habías colaborado con Kulturges, Museo Serralves, Calouste Gulbenkian Foundation. Como has dicho, desde hace 2011 vienes trabajando con diferentes instituciones. Y también habías hecho alguna colaboración con alguna galería también comercial, como Ledman and Silva de Porto, con John How to Do Things, ¿no? Por ello, y como muy buen conocedor del sistema del arte portugués y español, ¿cómo crees que se podría establecer una mayor conexión o intercambio curatorial entre ambos países? Y por otro lado, ¿qué principales diferencias o particularidades destacarías entre ambos sistemas artísticos? Porque a lo mejor es ahí donde, ¿no? En esos pliegues o en estas situaciones que somos vecinos, pero no acabamos de entendernos muy bien, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Gustavo? Que yo creo que siempre hemos tenido un gran desconocimiento. Bueno, te hablo te hablo en este momento de forma particular. Hemos tenido un gran desconocimiento los unos de los otros y aunque creo que Portugal siempre ha estado más atento a España de que España a Portugal. Sí que ha habido algunos, digamos, ¿cómo te diría? Mm, Algunos agentes que sí que han estado Bueno, trabajando esa cuestión de la... perdona que te interrumpa. Está claro, por ejemplo, en Serralves, Todolí, o sea, quiero decirte, sí que ha habido pesos Exacto. muy específicos, yo lo sé, o sea, que sí que, por ejemplo, ya con ese ejemplo queda marcado una pauta, ¿no? Pero bueno, Sí, yo no creo que como solamente hasta... Todolí, sino también pequeños agentes también. Y bueno, por ejemplo, con Miguel Pérez, que fue director del CEGAC durante mucho tiempo, y luego otros comisarios como David Barro, Sí, o sí, es gente cierto. que viene de Galicia, O Ángel o Cabulloa Luca también. Bolloa, exactamente, que en este momento tiene una exposición súper interesante en Guimarães, que además os recomiendo que vayáis a verla. Es un centro también súper interesante, es un centro municipal que en este momento está dirigido por Marta Mestre. Eh, ¿Cómo lo veo? Veo que hay pequeñas relaciones porque tienen que ver con el interés de pequeños agentes que se interesan los unos por los otros. Claro que no existe, digamos, una política cultural externa por parte ni de España ni de Portugal para que esas redes, digamos, a nivel a nivel de fijarse, pues sean un poco más largas, ¿no? Siempre hemos tenido como proyectos esporádicos entre el MEIAC, entre el CEGAC, entre el Lados de Salamanca, una pequeña exposición cuando Joan Fernández estaba en el Reina Sofía, etcétera. Entonces, claro, han sido como actitudes un poco de agentes que se han interesado por aquí y por allí, pero no hay realmente una política cultural de ambos países por crear una estructura fuerte en que se pueda trabajar esas relaciones. Esa creo que es mi opinión de Yo por creo que es qué. una opinión muy acertada y que comparto contigo al 100%, ¿eh? Al 100%, vamos. Y de hecho enlaza con lo que te quería preguntar a continuación. Como siempre se dice que España, ¿no? Que por sus lazos históricos es la puerta de entrada a Europa del arte latinoamericano y en el caso de Portugal lo es por el mismo motivo, pero para el arte brasileño, que antes también has hecho tu referencia.
Y también en los últimos tiempos Portugal y cada vez más por la diáspora africana, ¿no? Al contabilizarse una mayor presencia de artistas y galerías provenientes de colonias africanas que están abriendo sede en diferentes ciudades de Portugal, ¿no? Pero si bien y principalmente, por ejemplo, a nivel comercial está Arco Lisboa, haciendo un poco, digamos, un trabajo en ese sentido, mi pregunta aquí sería, ¿crees que podría ser un buen momento para que las principales instituciones culturales o a nivel ministeriales, tanto de Portugal como de España, que enlaza con lo que estamos hablando anteriormente, de establecer digamos, unos vínculos mucho más a largo plazo, ¿no? De que ambos se hicieran más piña y convertirse mejor en esos aliados o socios estratégicos a la hora de darle, no sé, más peso a esta idea que a veces me parece más simbólica que real, ¿no? De verdaderamente somos la puerta de entrada al arte latinoamericano y africano, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, ¿sería un buen momento para coger de verdad ese tren latinoafricano y que España y Portugal trabajando juntos hicieran una especie como de entidad, ¿no? De bandera de esto realmente? Porque unidos somos más fuertes, ¿no? O sea, yo creo que seríamos dos países que sí que seríamos como puerta de entrada, y no España solo, Portugal y España, ¿no? ¿Cómo ves esto, por ejemplo? Yo creo que sería muy interesante, pero no únicamente como pensar que somos una puerta de entrada, sino también, por ejemplo, pensar una cosa que Portugal está haciendo bastante bien y que creo que en este momento y que se va a afianzar es pensar su pasado colonial también, ¿no? Y pensar esas relaciones esas relaciones de poder y de dominación que han tenido con los países latinos y con los países africanos. Entonces creo que pensarlo, por ejemplo, desde una óptica ibérica podría ser interesante porque tanto España como Portugal tienen un difícil pasado colonial y creo que es interesante pensar en el presente, sobre todo porque hay muchos artistas que están confrontando a los propios países con ese pasado, ¿no? Y entonces creo que es una responsabilidad que hay que asumir y esta podría asumirse de forma conjunta porque el territorio, digamos que tiene un bagaje histórico bastante parecido en esas cuestiones. Sí, sobre todo en Latinoamérica yo creo que fuimos de la mano casi en paralelo en todo, ¿no? O sea, Claro. hasta la ida y la vuelta por acá otra vez, ¿no? Casi. Claro, entonces yo creo que responder de forma conjunta, como países que somos del sur de Europa, a estas preguntas incómodas que desde los países de las antiguas colonias nos están haciendo, me parece que sería muy interesante. Totalmente de acuerdo. Haciendo un poco de repaso de tu trayectoria, en 2016 ganaste varias convocatorias de comisariado, entre ellas 365 días del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y también comisario Berriac, que lo conforman esta iniciativa Artium, Montermoso y otros centros del País Vasco, ¿no? Tabacalera también, si no recuerdo, y Azcuna Centro, por no dejarme Sí. ninguno, ¿no? Por un lado, ¿cómo valoras estas experiencias en tu trayectoria? Y por otro, ¿cómo crees que es de importante seguir impulsando este tipo de convocatorias que fomentan y dan el necesario impulso a la inserción de jóvenes comisarios en los circuitos profesionales? ¿Son Bueno, básicas para ti? sí, para mí son básicas. Ya has hablado de dos proyectos totalmente diferentes, pero que me parecen muy importantes los dos. Por un lado, has hablado del proyecto en el Centro del Carmen, el proyecto 365 días. Es una experiencia a quemarropa, total. Es una experiencia a quemarropa en el sentido de que como agente individual, digamos, como un virus que viene de fuera, te metes en una institución cultural y tienes que trabajar durante un año con un espacio que está dentro de la institución y tienes que hacer un programa de un año para una sala y con la lógica de trabajo de esa institución, que cada una tiene la suya y todas son válidas. Entonces, por un lado, esa experiencia, aparte de ser así como radical, fue súper enriquecedora, la posibilidad de crear sobre todo un ciclo a largo plazo, ¿no? Por proponer una serie de cuestiones y estar trabajándolas en ellas durante todo un año. Eso es un lujo, para empezar. Aparte de la posibilidad, ¿no? de extenderte en el tiempo y tener un presupuesto bastante adecuado que te dé la posibilidad de ir pensando cosas que van más allá de la exposición, como por ejemplo un programa público fuerte, un programa editorial también interesante, etcétera. La cuestión de comisario Berriac que me comentabas es otro tipo de experiencia, pero también súper importante y además que para mí fue muy, muy, muy importante en el momento, porque esta fue una convocatoria que surgió a partir de San Sebastián 2016 y en las cuales creo que éramos 11 o que éramos 9 comisarias y había tres facilitadores, digamos, tres
tres tutores que guiaban el grupo, la posibilidad, y apoyados por estas tres instituciones que hablas, ¿no? Que eran Artium, Montermoso y Azcuna Centroa, la posibilidad de que un grupo de comisarios europeos, ¿no? Se introdujese de la mano de tres personas en el tejido artístico del País Vasco, ¿no? E intentar entender cómo funciona no únicamente la práctica artística en el País Vasco, sino también como comisarios, cómo funcionamos también nosotros, ¿no? Y entonces estos encuentros con el territorio, estos encuentros con estas personas que además veníamos de geografías súper diferentes y las políticas culturales de cada geografía solo en España ya son totalmente diferentes, nos trajo inmensas preguntas y para mí fue como una especie de reencuentro con la práctica curatorial desde una forma más sincera. Eh, el tiempo que pasamos discutiendo cómo hacemos las cosas, discutiendo cómo entramos en el territorio, intentando que no fuéramos una especie de agentes paracaidistas que caímos ahí en el País Vasco y llegábamos y teníamos la solución para todo, sino todo lo contrario, activar un sistema de escucha como muy amplio, etcétera, para mí fue una experiencia súper fundamental. Y de hecho, el grupo creó muchas afinidades y gracias a él, pues muchas de nosotras también nos encontramos nuevamente con una práctica, con la esencia de una práctica de comisariado más sincera. Precisamente, siguiendo un poco con temas de práctica curatorial, podemos decir que perteneces a una generación de comisarios y creo que puedo emplear aquí la palabra de media carrera, ¿no? Por, digámoslo así, ¿no? No es emergente, Yo no es... con suerte la semana que viene me vacunan. Por tanto, por edad estoy ahí en la media. Por eso, mira, ahora mismo con lo del COVID está fijando generaciones, ¿no? O sea, sí. Entre los que se encuentran, por ejemplo, también hemos citado antes a Ángel Galgulloa, aunque a lo mejor es un poquito más joven, pero bueno, más o menos, digamos, lo que está 5 arriba, 5 abajo. Juan Canela también, o Blanca de la Torre. Cito a estos precisamente no por casualidad. Los cito porque yo creo que son comisarios que se están moviendo bien internacionalmente, ¿no? Creo que Ángel está ahora en Brasil, porque hablé con él hace unos meses para un tema de un libro que publicaban. Juan en México se mueve bastante bien, Blanca se mueve también bastante bien por Latinoamérica. En tu caso, ahora en Portugal también eres, digamos, una persona que te ha sido un poco del país en ese sentido. Y a mí me gustaría un poco, si tienes alguna clave o nos puedes comentar algo al respecto a nivel personal, cómo lo ves, ¿por qué crees que aún sigue siendo tan reducido ese número de comisarios españoles de media carrera o jóvenes, ¿me entiendes? Que dan el salto a la escena internacional. ¿Y cómo se podría mejorar a lo mejor esto? No sé si hay qué falla o qué ves tú que tiene esto para que no salga adelante más gente, ¿no? Más comisarios, porque ves otros países, México, ves a lo mejor otros países latinoamericanos por el ámbito que nos toca a nuestro medio y ves que se mueven mucho más, ¿no? Los comisarios, los brasileños, colombianos incluso, no sé. Ostras, esta pregunta que me haces, Gustavo, es súper difícil, pero voy a intentar respondértela con un poquito de intuición, que además mi intuición es pésima. Eh, creo que, creo que tal vez, sabes que en España hemos tenido muchas oportunidades. Ha habido muchas oportunidades de comisariado, ha habido mucho dinero para la cultura en otros tiempos. Entonces yo creo que mucha de la actividad curatorial se ha centrado en el territorio español en lugar de pensar más allá de él, ¿no? Porque había trabajo, porque había capacidad de hacer proyectos, etcétera. Entonces, yo creo que también la falta de esta estructura últimamente nos ha llevado a que salgamos un poco de ahí. Eh, pero ya se han abierto muchas líneas, yo creo que desde, no sé, pues como tú decías, desde Blanca de la Torre, por ejemplo, o me estoy acordando ahora em, de, o de Ángel, o déjame pensar, bueno, hay mucha gente que ha intentado un poco expandir su práctica curatorial fuera de aquí. Por ejemplo, Lorenzo Sandoval, que tiene una práctica bastante híbrida entre el comisariado y la práctica y como artista también. Yo creo que mi intuición es pensar que durante un largo tiempo había mucho dinero y muchas ganas de hacer cosas en el territorio español y por eso nos salíamos de allí.
y que llega un momento en que la cosa se estanca y por una necesidad tenemos que salir fuera a hacer otros proyectos. Y cuando salimos fuera a hacer otros proyectos, entramos en conocimiento con un mundo enorme, ¿no? Que está todo interconectado y a partir de ahí, pues es lo que tú decías, a partir de ahí una cosa lleva a la otra. Esperemos que lo que dices, que en los próximos años más gente dé ese salto, ¿no? Perder el miedo al área de confort, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Como Claro. que se trata de eso, no solamente en el mundo artístico, en cualquier Ujú. área, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Como he dicho en la presentación, también eres parte de un grupo de investigación, ¿no? De ahí de la Escuela Superior de Artística de Oporto. Y antes habías publicado un libro que se llamaba Infraestructuras Emergentes sobre producción, gestión y difusión artística, ¿no? Que editó la Universidad de Valencia, ¿no? Sí, este libro, perdona que te interrumpa, este libro lo editamos, este libro es súper importante para mí y para mucha gente porque lo editamos entre varias personas que formamos un colectivo que se llama Barro Diagonal. Este libro se edita en 2008 en una situación en la que Valencia, eh, Valencia estaba en un proceso muy raro, de despilfarro de dinero en grandes proyectos megalómanos y un tejido cultural y artístico súper empobrecido. Entonces, Infraestructuras Emergentes fue el trabajo de un grupo de personas que formábamos ese colectivo Barra Diagonal junto con un colectivo artístico que se llama La Tejedora y fue un punto de inflexión en el que pensamos, tipo, vamos a pensar desde donde estamos, desde este lugar de precariedad, vamos a pensar qué es lo que queremos y vamos a pensar un poco qué es lo que la gente está haciendo en cada lugar, digamos, para contrarrestar, digamos, esta especie de política cultural mainstream que Valencia estaba surgiendo en ese momento. Invitamos a un mogollón de gente que venía desde proyectos autogestionados hasta proyectos institucionales, pero con una línea un poco más, digamos, disidente o como quieras llamarle, ¿no? Entonces, este proyecto fue súper importante en 2008 y yo creo que además asentó las bases de muchas de las cosas que hoy se pasan en Valencia. Precisamente, mira, mientras estabas comentando esto, te voy a hacer luego la pregunta que tenía pensado hacerte, pero me ha venido a la cabeza que en una entrevista que le hice a otro valenciano, como es Agustín Pérez Rubio, hace tiempo, cuando estaba de director del MUSAC, me comentaba, antes de ir incluso a ser director del MALVA en Buenos Aires, que en Latinoamérica siempre estaban acostumbrados a trabajar en la crisis. Entonces, al decirme esto, me sitúa en este pensamiento que tú me estás comentando, ¿no? Cómo trabajar desde la crisis, porque ahí está parte, yo creo que también es parte del éxito, ¿no? De los artistas latinoamericanos, ¿no? De cómo sacan esa fuerza, esa creatividad en contextos de tanta penuria a veces económica y no solamente económica. En Colombia, Guatemala, Salvador, violencia, no, hay sus curadores, lógicamente, ¿no? ¿Cómo saben extraer esta temática y ponerla sobre el tapete, ¿no? Con pocos recursos, pero dándole vamos, me parece que una carga simbólica y teórica y unos proyectos súper importantes, ¿no? Si quieres comentar algo, te lo dejo que me comentes y te voy a hacer solamente una pregunta con respecto a ese libro, ¿no? Porque a mí me gustaría saber si hay algún espacio emergente español o portugués que tú creas que ahora mismo es como es punta de lanza en este sentido, ¿no? A nivel de esto. Has citado antes que hiciste ese libro con unos artistas, ¿no? Y ahora mismo en España, o como conoces bien el contexto también portugués, ¿hay algún centro creativo de estos independiente que tú creas que sea eso, punta de lanza o que ahora mismo está haciendo las cosas en una buena dirección? Ahora me tengo que comprometer, ¿no? Con esta pregunta. Está claro que no puedes citar a todos. No, pero bueno, te voy a dar así unos ¿Tienes alguno, ejemplos. algún ejemplo de estos que digas, pues mira, no sé, por afinidad o porque creas que realmente merece ser destacado, ¿no? Porque no es porque les brindes un No, aplauso, no, ¿no? no, no, no. Pues mira, te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, algunos ejemplos. Algunos ejemplos que me parecen interesantes en Portugal y algunos ejemplos que me parecen importantes también en España. En España a mí me gusta mucho, por ejemplo, Fluent, es el espacio de Alex en Santander. Creo que es un espacio que está así como en una periferia bastante periférica, aunque el norte
sea una periferia extraña, ¿no? Pero Fluent, por ejemplo, me parece un espacio súper interesante. Eh, ¿Qué otros espacios me parecen interesantes? En Valencia hay un colectivo de gente muy joven, por ejemplo, La Posta, el Centro La Posta me parece súper interesante, Fundación La Posta, que es un espacio en el barrio del Carmen muy pequeñito que está también dedicado bueno, ha estado dedicado un poco a cuestiones de imagen también, de imagen en movimiento, imagen fija, pero bueno, que ha estado también que está dando como mucho, que está abriendo mucho discurso y está abriendo mucho las posibilidades de que haya personas que trabajen y que tengan su trabajo, digamos, apoyado por esta plataforma. ¿Qué más? Te hablo desde Portugal, por ejemplo. En Lisboa hay dos espacios que igual podrían ser interesantes. Hangar es uno de ellos, no sé si lo conoces, además está dirigido por Bruno Leitão, que es un comisario que también trabaja entre Madrid y Lisboa. Y claro que Coastal Lisabon también es un espacio súper interesante, sobre todo por la programación internacional que han tenido en los últimos años. Y en Oporto, pues no sé, mira, por ejemplo, te puedo citar, en Oporto hay muchísimos espacios independientes, pero te puedo citar como tres de ellos que me parecen que son fundamentales. Uno de ellos que es como, digamos, uno de los pioneros, que es una cierta falta de coherencia, que es un espacio que está comisariado por Mauro Cerqueira y Andrés Sousa. Eh, Otro espacio que me parece interesante es un espacio que ha abierto hace como un año y medio y tal, que se llama Rampa. Es un espacio que está dirigido por un colectivo y que además están bastante enfocados en crear exposiciones que hagan un poco ese punto de inflexión en lo que hablábamos antes, de responder algunas de esas preguntas de lo que el pensamiento colonial nos está planteando en la actualidad. Y otros espacios como por ejemplo el espacio Mira, que es un espacio también autogestionado que lleva ya bastante tiempo en la ciudad, en la parte oriental de la ciudad, en Campañá, que también están levantando bastante actividad y bastantes preguntas. Ahora que has citado dos ejemplos de cada ciudad, de Lisboa y de Oporto, eh, ¿qué diferencias hay entre esas dos ciudades? O sea, ¿Lisboa es capital, Oporto es periferia, o Oporto es capital de algo y Portugal es capital de otra cosa? ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, ¿podrías explicarnos un poco, ya que conoces bien el contexto? Porque eh, yo conozco las dos ciudades, pero no conozco el contexto artístico como para definirlo, ¿no? Entonces me gustaría un poco eh, que nos ayudaras un poco a visibilizar cómo son las dos escenas o qué diferencias encuentras tú en cada una de ellas. Bueno, yo creo que hay una idea entre Oporto y Lisboa las dos ciudades son bastante parecidas. Claro que Lisboa es una ciudad más capital, es una ciudad más movida, es más metrópolis. Oporto es una ciudad de tamaño medio en el que las relaciones de proximidad, digamos que son más fuertes. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay una palabra que caracteriza a la ciudad de Oporto en relación a proyectos artísticos y culturales, que es complicidad, la complicidad entre todos estos espacios, por ejemplo. Eh, si nos ponemos a echar cuentas, tal vez la ciudad de Oporto, siendo que es muchísimo más pequeña que Lisboa, tenga más espacios independientes que la ciudad de Lisboa. También tiene que ver con una cuestión de orden económico, obviamente. Una cuestión, tanto Lisboa como Porto han sufrido están sufriendo procesos de gentrificación por causa del turismo bastante heavy, pero Oporto siempre ha sido una ciudad como más pequeña y, y esas relaciones entre colectivos de artistas, entre galerías, entre espacios independientes o instituciones, entre comisarios y artistas, siempre ha sido como más cercana también porque la ciudad posibilita eso. Creo que en ese sentido hay una diferencia entre Lisboa, en que sí que hay grandes estructuras, hay grandes proyectos también en Lisboa, pero lo que hace característico a este movimiento en la ciudad de Oporto es que hay una idea no sé si podríamos decirlo de comunidad, pero hay una idea de pertenencia. De hecho, si no, creo que Miguel Monjafe acaba de inaugurar un proyecto bastante interesante, ¿no? En Oporto, ¿no? Juntando a todas las galerías comerciales de Oporto, ¿no?
para Ujú. potenciar la escena artística galerística, ¿no? O sea, son como Sí, poner de acuerdo a todas las galerías un poco para potenciar eso, ¿no? ujú. Vale, por último, es la última pregunta, ya con esto acabamos. Tranquilo que estoy bien. No. Antes de, bueno, como hemos hablado, has trabajado bastante en Valencia y has comentado antes, de hecho, que en 2008 eres despilfarro y esos proyectos megalómanos, ¿no? Entonces, ahora hay como un resurgimiento, ¿no? O sea, el Iván, ya no la actual directora, sino el anterior director también ya marcó una nueva dirección, ¿no? Y lo ha puesto, digamos, en un sitio donde le corresponde, ¿no? Y esperemos que siga todavía subiendo más. El Centro del Carmen, que antes has referido, has trabajado en él, lo conoces bien y además con el director hemos hablado recientemente y también esperemos que continúe, porque creo que también estaba pendiente de continuar, ¿no? Y nuevos actores como Bombas Gens, de la Fundación Per Amor al Art y futuro centro también Hortensia Herrero. Bueno, que parece que Valencia está tomando fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo observas tú este cambio de paradigma y crees que vuelve a ser Valencia ese nodo artístico y creativo nacional que perdió durante décadas? ¿O falta todavía mucho que andar? A mí me gustaría que lo fuera. Me gustaría que lo fuera porque es una ciudad a la cual le tengo un amor muy especial, ¿no? Y todos los agentes que en este momento están trabajando para poner esto un poco en marcha, aunque ya no sé, por ejemplo, hablamos de la entrada de José Luis en el Centro del Carmen fue en 2016, ¿puede ser? Sí, por ahí, 2015, 2016. 2015, Por eso 2016. ya son como 6 años de trabajo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que estábamos en el foso de los fosos. En el foso de los fosos, no en el foso de los fosos de la sombra, sino en el foso de los fosos de la mediocridad. Entonces, salir de esa mediocridad va a costar muchos años. A mí me gustaría que, que Valencia fuera nuevamente una ciudad donde se puede trabajar en el arte, donde tanto artistas como curadores, como eh, gente ligada a proyectos editoriales o a la comunicación, etcétera, pudiera vivir de eso. Yo creo que en este momento las apuestas están bastante bien, o sea, están bastante bien firmes, ¿no? José Luis tiene una política muy firme en el Centro del Carmen, sabe perfectamente cuál es su programación, sabe lo que quiere hacer. Con José Miguel, el Iván recuperó nuevamente recuperó su público, no, recuperó la cordura, podemos decirlo así. Y claro que con Nuria ahora tengo la seguridad de que va a ir súper bien. Y todos los centros que se están creando alrededor, privados, también están dando mucho impulso a que haya otros centros también que no son ni privados ni públicos, sino que también son independientes, que están creando también mucha masa crítica y mucha producción artística. Entonces yo creo que en breve, y espero bien, que no me engañe, Valencia será una ciudad no donde únicamente exponer, sino donde los artistas también quieran vivir y producir. Te deseo la mayor suerte del mundo, Juan Luis, en esta nueva etapa que inicias en el sentido de que como vino todo ese lockdown, parasteis, ahora mismo en la programación vais a volver a parar, pero bueno, Claro, todo va a ser en positivo seguro para renovar ese centro y llenaros de ideas, ¿no? Y estaremos claro. atentos a todo lo que suceda ahí en vuestro centro en Oporto y Pues sí, y muchas gracias por este tiempo que me has concedido y por tus preguntas. Y nada, y os esperamos en Oporto y vamos a seguir. Inauguramos la próxima semana, no, la siguiente. Inauguramos 2 nuevas expos, Pies de Barro, que está comisariada por Chus Martínez y por Filipa Ramos, y una exposición individual de una realizadora israelí, que es Inés Bonlavsky, comisariada por Guillermo Blanc. Y aparte de esto, pues nada, también hemos inaugurado un programa público súper fuerte que se llama Pink, donde analizamos cuestiones de botánica, colonialismo, éxodo, disidencia, etcétera. Por eso os animo a que visitéis nuestra web y que estéis ahí todos on tune. yo voy a hacerlo. Así que yo creo que a la gente les decimos lo mismo, que lo hagan también.